Bienvenidos a otro capítulo de Juliet's Bridge. Hoy vamos a ver el tour de Londres a través de los siglos, en el que hacemos toda la parte histórica de la ciudad de Londres. Así que vamos a ver el origen, la evolución, y la gracia de este tour es que, como su nombre indica, vamos a ir viendo cómo esta ciudad ha evolucionado a lo largo de los siglos. Fijaros que hemos empezado en Tower Hill Station. Os voy a enseñar esto porque ahí está la salida del metro de Tower Hill. Si subís estas escaleras que están justo aquí enfrente, veréis esta escultura que a mí me gusta muchísimo, porque este es en verdad un reloj de sol inmenso, pero tenéis alrededor ilustraciones de todo lo que es el origen y la evolución de Londres. Tenéis una historia resumida. Entonces comenzaría literalmente aquí al ladito, justo enfrente, y ahí ya tenemos invasión romana, así que si os apetece podéis venir aquí y llevaros todo el resumen de la historia de la ciudad de Londres. Voy a aprovechar esta escultura para hablaros del origen de la ciudad de Londres, que lo tenemos justo aquí. 43 después de Cristo empieza la conquista romana, así que los romanos llegan a este territorio y fundan Londinium, la primera ciudad que tenemos en esta zona de aquí. Este Londinium estará donde hoy en día está el distrito de la City of London, comúnmente conocido como el distrito financiero, ya que hoy en día lo que tenemos aquí son estos grandísimos rascacielos, todo este skyline de la ciudad de Londres, pero sin embargo aquí debería estar el barrio viejo. Estoy segura que alguna vez habéis oído esto de Londres no tiene barrio viejo, y es que lo que vamos a ver a lo largo de este vídeo, de este tour si venís a Londres, es las veces que Londres ha tenido que empezar literalmente de cero y se ha tenido que reconstruir. Con lo que descubriremos por qué hoy en día todo lo que tenemos ahí son rascacielos, la parte moderna de la ciudad de Londres, cuando deberíamos tener aquí lo más antiguo. Fijaos que los romanos llegan aquí 43 después de Cristo, se quedarán hasta la caída del Imperio Romano, en que esta ciudad se vaciará. Otra de las cosas que tenemos aquí representadas es Boudica o Boudicea. Os hablé de ella en el tour anterior, en el vídeo anterior de Westminster, pero la volvemos a tener aquí representada dada la importancia que tiene ella durante la historia en lo que esto era una ciudad romana. Y tenemos justo aquí también la Torre de Londres. Visité Londres por primera vez con 16 años y supe que esta ciudad estaba destinada para mí. Cumplí mi sueño en 2019 y con él nació Juliet's Bridge, una extensión de mi amor por Londres y mi pasión por contar historias. Juliet se basa en el personaje de Shakespeare, pero es una versión adaptada, amable, honesta, curiosa y atrevida. Bienvenido a Juliet's Bridge, donde cada historia y cada rincón de Londres y Reino Unido te esperan para ser descubiertos. Gracias por ser parte de este viaje. No olvides suscribirte para apoyar este proyecto y ayudarme a crecer. Antes de iros a cruzar el puente, y si estáis por la zona, muy cerquita de la Torre de Londres, del puente de la Torre, y a 2 minutos andando de la estación de Tower Hill, tenéis que entrar dentro de esta iglesia. Se llama All Hallows by the Tower. La vais a reconocer fácilmente por los tonos que tiene. Si entráis dentro, es una de las iglesias más antiguas de lo que es el Gran Londres y la iglesia más antigua de City of London, de este distrito financiero donde todo se origina. La entrada es totalmente gratuita y lo interesante y lo bonito y lo que mucha gente no sabe de esta iglesia es que entrando dentro y yéndote hacia la cripta tienes una zona de museo con muchísimo material, desde una maqueta de Londinium, esta ciudad romana que teníamos aquí, a restos de piedras sajonas, vikingas, restos romanos de la ciudad, un montón, muchísimo material que vais a poder encontrar aquí totalmente gratuito. Este es el primer puente de Londres de la historia, que está hecho de maderita, era romano, el primero de todos. Y luego en este mismo lugar va a haber varios puentes de Londres. Sin embargo, hoy en día hay una confusión bastante extendida, porque si buscáis en Google Puente de Londres, veréis que os sale la foto del puente famoso de Londres, el turístico que tiene 2 torrecitas, que se cruza y se abre. Entonces, esto es una de las cosas, yo siempre digo que es de primero de turista londinense, porque el puente de Londres actualmente está en ese mismo lugar donde había estado el romano, pero es el más feo que tenemos en la ciudad de Londres. El bonito, el turístico y el que vamos a cruzar en nada estaría mucho más hacia aquí, justo al ladito del límite de la muralla romana, porque de hecho esta muralla romana se reutiliza para construir la torre, así que estaría justo ahí. Es uno de los puentes hoy en día que sigue estando mucho más al este de la ciudad de Londres. Todo esto hoy en día hacia el oeste estaría lleno de puentes, y muchísimo más hacia ahí ya tendríamos Westminster, el Palacio de Buckingham, etc.
Supongo que a estas alturas de la historia te estás preguntando qué hace esta torre aquí o quién la construye. Si hacemos un poco el resumen, hemos dicho que vienen romanos, cae el Imperio Romano, llegan anglosajones, llegan vikingos, pero esto terminará con una persona. Siempre lo digo, y en los tours cuando venís también lo digo, en todos los países tenemos fecha, lugar y persona que aunque le preguntes al que se dormía en clases de historia se lo conoce. En el caso de Reino Unido, si preguntásemos a cualquier inglés, nos diría Guillermo el Conquistador, año 1066, batalla de Hastings. Él realmente tenía descendencia vikinga, pero venía de Normandía, de Francia, y va a iniciar lo que se llama la conquista normanda. ¿En qué consiste esto? Va a ir pasando por todos los sitios donde había construcción anglosajona y va a construir normando. Él llega aquí en el 1066, gana al último rey anglosajón que tenemos en este territorio, Harold, lo va a vencer y va a ocupar la ciudad de Londres. En ese momento dirá, todo lo que yo voy a hacer ahora se va a quedar en el rastro, se va a quedar en la herencia de esta ciudad, e incluso turistas que van a venir en pleno siglo XXI van a poder notar la diferencia de lo que yo he hecho. Él realmente no se quiere quedar en la City of London por varias razones. El territorio de la City of London pertenece a la City of London y todo lo que queda afuera pertenece al rey, en este caso Guillermo el Conquistador. Y así se va a quedar, y esta es la razón por la que hoy en día la City of London, este distrito financiero, este distrito de la ciudad de Londres, que literalmente se está llamando Ciudad de Londres, muchas veces se la apoda la City directamente, sigue teniendo su propia identidad, su propia cultura. Así que sigue teniendo su propia legislación, su propio alcalde, su propia normativa. Mucha gente lo considera como una ciudad dentro de otra ciudad. Pero él se va a trasladar a la zona de Westminster, se va a trasladar a ese palacio de Westminster, se va a coronar en la abadía de Westminster el 25 de diciembre de 1066, que todo esto también lo podéis chequear en el tour de Westminster. Pero él va a tener claro que tiene que venir a la City of London e imponer su poder para que no se olviden de quién manda aquí realmente. Es ahí, en el 1070, cuando construye esto que tengo aquí detrás, la Torre de Londres. Este sería Guillermo el Conquistador, quien en el 1070 construye la Torre de Londres. Esta Torre de Londres en verdad era lo que yo llamo su casita de fin de semana, es decir, una residencia secundaria. Su principal era el Palacio de Westminster. ¿Pero por qué construye esta torre aquí? La construye en el punto más elevado de la ciudad de Londres y su objetivo es imponer, dejar claro a esta ciudad quién mandaba. Así que era una residencia, pero sobre todo una fortaleza para demostrar su poder. Sin embargo, desde el 1070 hasta el 2025, esta Torre de Londres ha servido para muchísimas cosas y se ha reutilizado para muchísimas cosas. Hoy en día este edificio es el edificio o el museo más visitado de todo el país, de todo Reino Unido, ni siquiera de la ciudad de Londres, sino de todo el país. Yo recomiendo encarecidamente que entréis aquí dentro y lo visitéis porque es una de las grandes maravillas de la ciudad de Londres, y ahí dentro podéis descubrir e investigar muchísimo más sobre lo que esto ha servido a lo largo de los siglos. Y aquí tenemos por último a la familia feliz, que le llamo yo. Esta es Ana Bolena, siempre muy reconocida por la B, el colgante de la B con 3 perlitas, y de hecho es uno de los personajes principales de la Torre de Londres, porque muchas veces la gente cuando llega a la Torre de Londres no sabe muy bien quién la construye, cuánto tiempo lleva aquí, no sabrán muchos detalles de la torre, pero saben que ahí es donde ejecutan a Ana Bolena. Ella es la segunda esposa de Enrique VIII, este señor de aquí con cara de enfadadísimo, uno de los más déspotas, crueles y egocéntricos en el Reino Unido. Él estaba casado con Catalina de Aragón, tenía 40 años Catalina de Aragón, aún no le había dado un hijo varón, que era lo único que él ansiaba desmesuradamente, así que quiere casarse con Ana Bolena. Ni siquiera su amante Ana Bolena, es un capricho de Enrique VIII. Pero Ana Bolena le va a decir, yo no quiero estar contigo, ya que ensucio mi reputación, tú te vas a tener que divorciar, yo no voy a ser tu amante. Así que ahí será cuando Enrique VIII intentará divorciarse por todos los medios con Catalina de Aragón, hasta llegar al mismísimo Papa de Roma, quien le va a decir que un rey católico no se divorcia. Ahí será cuando se divorciará de la Iglesia Católica y fundará la religión anglicana. Se autoproclama gobernador supremo de esta iglesia. Hoy en día Carlos III sigue siendo gobernador supremo de la Iglesia anglicana. Juntos, Ana Bolena y Enrique VIII van a tener a una de las reinas más importantes del Reino Unido, Isabel I. Cuento sobre la leyenda de la Torre de Londres, que seguro que muchos de vosotros conocéis. Se dice que hay 6 cuervos dentro de la torre, y si uno de ellos vuela fuera y tan solo se quedan 5 dentro, cae la monarquía británica y cae la historia del Reino Unido como la hemos conocido hasta ahora.
Sin embargo, para evitar que esto ocurra, tienen 12 cuervos, para asegurarse que siempre hay al menos 5 dentro de la torre. Y de hecho les hacen un pequeño corte en las plumas de un ala solo, para que se desequilibren y no puedan volar fuera. Ya estamos cruzando Tower Bridge, el puente de la torre, y se llama así no por las dos torres que tiene. Desde aquí estamos viendo una, ahí detrás hay otra. Se llama así porque está al lado de la Torre de Londres. Y desde aquí se ve muy claro el puentecito que tenemos ahí, que es London Bridge. Este puente se construye desde 1886 hasta 1894. La idea de este puente era solucionar un problema muy grave que tenía Londres en ese momento. Y es que si seguimos el río Támesis hacia ahí, llegamos a alta mar. Los barcos que llegaban de las colonias cargaditos de mercancías y tenían que llegar a los puertos de Londres, a los muelles de Londres para desembarcar todas esas mercancías y guardarlas en almacenes, tenían un problema, y es que el primer puente que había en Londres era el puente de Londres. Ellos sabían que necesitaban un puente mucho más hacia el este, pero si lo construían, esos barcos ya no podían acceder. Tuvieron que atrasar muchísimo este proyecto hasta el 1886, que es cuando aparece el acero. Realmente esta estructura que estamos viendo tiene más de 13.000 toneladas de acero. Lo que ocurre es que en aquel momento el londinense, el británico, era victoriano. Estamos en plena época victoriana. De hecho, la reina Victoria sigue viva en aquel momento. Así que tenemos que hacer algo que se vea clásico, conservador, estéticamente agradable y que haga juego con la Torre de Londres. De ahí que cubren todo ese acero de piedra. Nosotros a simple vista vemos dos torres de piedra. Siempre se dice que es como una Torre Eiffel vestida, ya que la Torre Eiffel es de la misma época que este puente. Estamos a mitad y a mí me encanta mucho aquí porque es donde está donde se unen las dos placas. Yo siempre pongo un pie en cada placa y me espero que pase un autobús. Ahí detrás ya tenemos Tower Bridge y seguro que alguna vez en Instagram o en alguna red social habéis visto un mirador precioso para sacar fotografías. Os voy a enseñar dónde está. Bajas de las escaleras de Tower Bridge, te metes hacia este callejón y veréis ahí al final esos pasillos, esos son antiguos muelles de carga y descarga, que por cierto ahí se ha filmado Bridget Jones. Hay una escena de la película Bridget Jones que se filma ahí. Así que andáis hacia esta dirección y en este primer arquito de la izquierda entráis dentro. Vamos a descubrir cómo está hoy. Ahí ya lo estamos viendo y hoy está muy bien porque tenemos toda esta playa aquí, pero hay algo que no se dice en redes sociales y es que el río Támesis tiene 4 mareas al día. Entonces solo puedes venir aquí a hacerte fotografías cuando la marea está así bajita, porque normalmente el agua llega hasta este escalón de aquí. Así que vienes hasta aquí y tampoco es la fotografía que te puedes tomar. Tenéis que tener suerte y que la marea esté baja. Yo siempre recomiendo que cuando estéis cruzando el puente miréis si está bajita el agua y si os compensa venir aquí. ¿Vamos ahí y hacemos alguna foto? Y otro de los secretitos que tenemos aquí, antes de que sigáis vuestro paseo, es este buzón. Sí, diréis, un buzón. Pero es que tenemos aquí las iniciales de Victoria, VR, Victoria Regina. Ella fue la primera en instalar buzones en el Reino Unido y a partir de ahí todos los reyes que han ido viniendo, siempre dentro de su reinado, cuando se ha colocado un buzón, llevará las iniciales de ese rey. De Victoria hay muy poquitos y este está en una zona turística al ladito de Tower Bridge, así que vale la pena que antes de seguir lo veáis, veréis aparte de la estructura que tiene, que luego van cambiando el diseño, que tiene aquí también el escudo real y las iniciales de Victoria. Siempre es la inicial del rey y una R, que significa Rex o Regina, rey o reina en latín. Desde aquí se ve súper claro estas dos torres que actualmente las vemos, como os decía, de piedra, pero en verdad tienen toneladas, 13.000 toneladas de acero. Realmente de donde se abre es desde el centro, por ahí pasan estas embarcaciones
Y en plena época victoriana esto estaba diseñado en 1894 cuando lo terminan, para que vengan aquí 50, 100 barcos cada día, puedan descargar todas las mercancías en los muelles y se puedan volver a ir. Y luego solucionaban su segundo problema, que es que hemos comentado que no tenían puentes, así que con la construcción de este puente aquí se podía cruzar también mientras el puente no se abría y se cerraba. Pero supongo que os estaréis preguntando cuándo se abre hoy en día. Pues fijaros, llega este puentecito, lo colocamos, empiezan a venir las embarcaciones diariamente yendo y viniendo trayendo mercancías y empiezan a ocurrir cosas porque ya está llegando este siglo XX realmente. Empiezan los movimientos nacionalistas de las colonias independentistas que quieren empezar a liberarse de todo este colonialismo y sobre todo, y lo más importante, que es lo determinante para la ciudad de Londres, llega la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sobre todo la segunda supone un bombardeo masivo a la ciudad de Londres, lo que se conoce como el Blitz, y este Blitz vendrá muchísimo y con muchísima fuerza a esta zona de la ciudad, ya que era donde estaba el motor económico. Con lo que hoy en día, si miramos a nuestro alrededor, todo lo que vemos ya es el distrito financiero, que es donde se está moviendo millones y millones y millones por segundo. Y la gran pregunta es, ¿para qué quieren ahora este puente? Pues realmente hoy en día tan solo 800 veces al año de media se está abriendo este puente. En la página web, en internet, podéis encontrar cuándo se abre, qué día se abre, a qué hora, qué embarcación lo cruza, y siempre os pondrá up the river, down the river, porque significa que todos los barquitos que vienen río arriba se van a encontrar con el límite, con la frontera del puente de Londres, así que darán un paseíto por este trocito de agua y se volverán a ir por donde han venido. Otra de las cosas que tenemos aquí al ladito de Tower Bridge es el HMS Belfast. Es un barco museo que se puede visitar. Forma parte del Imperial War Museum, el museo bélico de la ciudad de Londres. Ese museo es totalmente gratuito, de hecho es uno que recomiendo muchísimo porque es muy interesante, pero ese museo tiene anexos. En la ciudad de Londres tiene 2. Este barco ha estado en el desembarco de Normandía, que aquí tenemos las imágenes, el día D, el 6 de junio de 1944, y fue uno de los barcos que estuvo ahí plantando cara en las playas de Normandía a la Alemania nazi, así que hoy en día incluso el 6 de junio se hacen conmemoraciones, vienen veteranos de guerra. Es una experiencia que recomiendo muchísimo porque además te dejan subir abajo de todo, subir arriba de todo, bajar abajo de todo, te dejan pasearte por todo el barco, te cuentan muchísima información del desembarco de Normandía y de la Segunda Guerra Mundial, pero sí que es verdad que lo recomiendo cuando habéis estado ya unas cuantas veces en Londres, habéis visto pues British Museum, National Gallery, habéis ido a ver cambio de guardia, habéis visitado todo lo principal y luego venís aquí, o si es que sois muy fanáticos y os interesa mucho la Segunda Guerra Mundial. Desde aquí vemos también el Shard, es el edificio más alto de la ciudad de Londres. Shard en español significa esquirla, trocito de cristal roto. Este edificio se llama así porque el propio nombre del edificio describe el edificio con esa punta rota, representa que es un Shard, un cristal roto. Cuando construyen este edificio, realmente ellos tienen en mente construir el edificio más alto de Europa. Estamos a principios del nuevo milenio, del 2000, y ahí es cuando empiezan a buscar todo lo que necesitan para construir este edificio, que son básicamente dos cosas, dinero y planos. Planos lo tienen fácil, el arquitecto Renzo Piano, muy reconocido, ha hecho edificios alrededor de todo el mundo. Pero cuando empiezan a buscar ese dinero se dan cuenta que muchos de los inversionistas que habían dicho que querían que este edificio tomase vida, no lo querían invertir ahora en esto porque se venía una crisis económica. Será en el 2008 cuando viene el Estado de Qatar a Londres y le dice ¿cuánto dinero necesitas? Tan solo el 5% de este edificio pertenece a un grupo inversionista británico. Es lo que llaman la ciudad vertical. Ahí dentro encontráis oficinas, residencias, clínica privada, biblioteca, restaurantes y un mirador. Londres tiene muchísimos miradores gratuitos, el de Shard es de pago, pero si os apetece un mirador un poco diferente, en el edificio más alto de Londres tenéis el Shard, por supuestísimo. Nuestra siguiente parada es Borough Market, que es el mercado más antiguo de Londres, tiene más de 1000 años de historia. Se sabe que había un mercado aquí desde hace más de 1000 años, pero el actual, el que estamos visitando ahora, se crea o se funda en el siglo XVIII. Siempre ha estado en el mismo lugar desde ese momento y más tarde llegarán las vías de metro y de tren, así que les tendrán que ceder el trozo de encima para instalar estas vías de metro y de tren. De ahí que hoy en día este mercado, que es bastante grande,
parte tiene una parte donde mantiene el techo original y otra que son las vías de metro y tren, y tuvieron que romper ese cristal. ¿Cuál es la gracia o qué es lo que me encanta a mí de Borough Market? Que es comida de muchísima calidad, muchísimo prestigio a relativamente buen precio, ya que el mismo plato de comida en un restaurante sentado con un servicio de mesa a lo mejor sería el doble. Lo único malo que tiene es cierto que en invierno, al ser exterior y aunque tiene toda una zona con una carpa encima, etcétera, hace un poco más de frío. Así que yo recomiendo en verano venir a comer aquí, en invierno venir a tomar algo. El mercado tiene tres partes. La parte de pastas, café, tés, etcétera, que es donde estamos nosotros ahora. La parte de mercado tradicional, donde podéis comprar una bolsita de té, especias, queso, fruta, verdura, exóticas de todas partes del mundo. Y la parte de mercado de comida callejera, es decir, comida para llevar, con un montón de comida de todas partes del mundo. Y estoy probando a ver si me abre Bridget Jones, porque no sé si los fans de la película estaréis reconociendo esta entrada, pero esto es la casa de Bridget Jones. Aquí se filman todas las películas, representa que ella vive aquí y en verdad dentro hay un pub donde podéis venir a tomar algo. Así que la puerta está hueca. Y hacemos una pequeña pausa en el recorrido para ver las típicas cosas que te pasan desapercibidas, pero en verdad es mucho más de lo que estás viendo. Esto, que ya veis que lo están utilizando de ceniceros, es un cañón de guerra. Se cree que esto se confiscó o pertenecía a un barco francés durante las guerras napoleónicas, pero se colocó aquí porque necesitaban uno de estos mojones, un volardo. Se hizo tan popular reutilizar esto de esta forma que empezaron a hacerlos con esta misma forma, construidos ya con forma de cañón. Y otro pequeño detalle, tenemos aquí esto que es el ferryman's seat, es decir, el asiento del señor del ferry. No se sabe exactamente la fecha, pero se cree que debe ser de la época del Londres medieval, en el que el único puente que teníamos era el puente de Londres, no tenía nada que ver con el puente actual que vemos ahora, así que cuando querías cruzar de un lado al otro del río tenías estos servicios, estos ferries que te llevaban al otro ladito, así que entre servicio y servicio se sentaba aquí. Y de camino a la reconstrucción del Shakespeare actual, pasamos por aquí, que es donde había estado el original. Realmente queda muy poquito del Shakespeare Club original, del teatro donde Shakespeare había venido y en el que él participó para construir, pero de lo poquito que queda está bajo tierra. Hoy en día nos la han marcado con unas baldosas rojas donde está eso guardado, por varias razones. Lo primero es porque es muy antiguo y lo quieren conservar, y lo segundo es porque lo han dejado guardado por si generaciones futuras van a poder hacer algo con eso, pero por ahora está bajo tierra. Solo nos marcan en los puntos donde debía estar lo poquito que queda de este Shakespeare Club. Y aquí tenemos un mapita de Londres medieval con el teatro de Shakespeare. Y ya estamos frente a la reconstrucción actual del Shakespeare Club, que es esto que estamos viendo aquí. Está hecho exactamente igual a como era el original, pero esto no fue tan fácil como suena. De hecho, Londres desde el siglo XVII no había vuelto a tener este teatro. Se perdió dos veces. La primera en un incendio, estaba Shakespeare en el teatro, y la segunda se perdió dado una ley que se hizo en la que se prohibió el teatro y muchísimas otras cosas, que todo esto lo cuento con mucho más detalle en los tours. Entonces, fijaros que desapareció ese teatro y siglos más tarde, muchísimos siglos más tarde, ya en la década de los 70, 1970, viene a la ciudad de Londres Sam Wanamaker. Él era productor, director ejecutivo norteamericano, sabía que hasta incluso la industria del cine, el idioma británico, el idioma inglés en general, le debía todo a Shakespeare, y se preguntaba por qué en la ciudad de Londres no había nada que conmemorase a este artista. Así que vino aquí y empezó a mover hilos. Él tenía contactos, recursos, llegó aquí en los años 70, hasta los años 90 no lo consigue y puede reconstruir este teatro. Él realmente inicialmente intenta construirlo donde está el original, pero no le permite
permiten. Ahí hay 4 ruinas, como hemos dicho, las queremos proteger, así que se viene un ladito hacia aquí, estamos a 2 minutos de donde estaba el original, y construye esto. Una de las cosas más difíciles de hacer fue ese techo de paja. De hecho, es el único techo de paja en Londres. Técnicamente está prohibido construir con paja en esta ciudad, así que solo permitieron esta pequeña excepción a Shakespeare, porque es Shakespeare. Y lo bonito de esto es que aquí dentro se mantiene la misma esencia de Shakespeare. No sé si sabéis un poquito, si nos tocará venir al tour para que os cuente muchísimo más sobre este dramaturgo tan conocido, pero él realmente revolucionó el teatro, la forma en la que se explicaban las historias, la forma en la que se representaban las historias. Como él inventaba cosas muy nuevas, aquí se sigue haciendo lo mismo. Se lo llama el teatro de los teatros, ya que prácticamente lo más nuevo que se está haciendo en teatro se está haciendo aquí. Realmente aquí vienes a ver actores buenísimos, y es que las mejores escuelas de interpretación están en Londres, están en Reino Unido. Así que aquí salen actores buenísimos y salen con una silla de playa, porque tienen muy poquita decoración, muy poquito efecto. La gracia es lo que ellos son capaces de hacer con su arte.